Hola. En los dos últimos destellos estuvimos viendo los complementos o add-ins del VBID y nos quedó una espinita clavada porque los complementos de Access no se pueden manejar desde ese objeto. Alba se lo ha tomado como un reto y en unas horas ha preparado el ejemplo que vengo a presentaros hoy. Siguiendo el mismo estilo que en los destellos de la serie, hemos creado un formulario con un listbox que nos muestra los complementos de Access. Probablemente pensarás que es otra de esas cosas inútiles, porque si nos vamos a Access, en el menú Herramientas de base de datos, Complementos, están los complementos y ya sale un listbox con los que hay, ¿vale? Probablemente tengas razón, pero para mí este destello no es importante por la posible utilidad que nos va a aportar. Para mí es importante por otros dos factores. El primero, porque se ha resuelto un reto de programación en un tiempo récord, que nació cuando se habló de si se podía o no acceder a los complementos de Access y en pocas horas yo ya tenía la solución en mi correo. El segundo, porque se ha resuelto de una forma brillante e ingeniosa que nos muestra la potencia que tiene Access como herramienta de programación. Vamos a verlo y os lo cuento. Partimos como siempre de un formulario. Esta vez no hemos realizado la acción en la carga del formulario, en la apertura. No hemos podido hacerlo en el poco tiempo del que hemos dispuesto, por lo que Alba ha decidido poner la acción en un botón de comando. Para el caso, esto no es nada importante. Al pasarlo, cargamos una función, lista complementos access. Al final os hablaré del doble clic sobre los elementos del listbox que tenemos justo debajo del clic del botón. Vamos a ver la función. Para poder recoger la información que va obteniendo sobre los complementos utiliza una colección. Y esto es una de las cosas que a mí más me han gustado. La declara junto a dos constantes para indicar si está preparado para la lectura y si está en formato Unicode. Luego veréis por qué hace esto. Declara un objeto FSO que vamos a utilizar en varias ocasiones y filigranas aparte vaciamos el listbox y nos vamos a la primera función, la que va a copiar el registro en un fichero de texto para después, mediante otra función, poder buscar la información que se necesita. Dejadme que os diga algo sobre los complementos. Habitualmente podemos encontrar los complementos en la dirección que Access tiene reservada para ellos, pero es un convencionalismo, porque los complementos de Access pueden ser ficheros ACCDB o ACCDE, aunque por convenio utilizamos la extensión ACCDA, pero la dirección donde están puede ser cualquiera. Solo si el programador ha seguido el manual y va guardando complementos en la dirección, los encontraremos en esa dirección que deja Access para esto. El problema es que si el programador no lo hace, no los podríamos encontrar. Aquí viene la genialidad, y es que el único sitio donde encuentro los complementos es en el registro de Windows. Como el registro es complejo de manipular, pues lo copia en un fichero de texto, que ese sí se puede manipular. Pero una vez que lo ha descargado en el equipo, realiza esta acción, que es que lo transforma en Unicode. Lo pasa de ANSI a Unicode, porque el ANSI, depende, si utilizas idiomas te pueden aparecer caracteres extraños difícilmente interpretables. Este paso lo descubre porque intenta cargar un complemento en alemán y le salían caracteres muy extraños. Una vez guardado el nuevo fichero con el nombre salida reg, pasa a la siguiente función, que es analizar registro, a la que le pasa la ruta del fichero para poder utilizarlo. Y en esta función, utilizando unas cuantas funciones que ya hemos visto en destellos anteriores, abre el fichero y lo prepara para la lectura. Lo recorre mediante un bucle línea a línea buscando la cadena Access Menú Add-ins, crea la colección, como he comentado al principio, y ahora utiliza una clase que contiene el nombre y librería. Es una clase que simplemente contiene estas dos variables, el nombre y la librería con la dirección donde se encuentra el complemento, que vamos a recuperar más tarde. Ahora echa mano de un recurso de programación muy interesante y práctico. Crea un bucle que se sigue ejecutando mientras una variable creada por ella misma no cambia de falso a verdadero, que evidentemente solo va a cambiar cuando el programador quiera. Es decir, cuando haya conseguido lo que busca. Lee las líneas localizadas dentro del fichero de texto buscando la palabra library, que una vez localizada lo añade a la clase y cuando la encuentra cambia el valor y finaliza el bucle. Añade el nombre a la colección y cuando termina de recorrer todas las líneas del fichero, pues finaliza. Cuando termina la función analizar registro, el código vuelve a la primera función de listar complementos. Estamos aquí y lo que hace es recorrer la colección mediante for each e ir añadiendo al listbox los complementos. Esto ya son líneas de cierre. Pero recordemos que además del nombre hemos recuperado la librería, que es la dirección donde se encuentra el complemento. Esto es lo que utiliza en el doble clic para mostrar en un mensaje box el nombre del complemento con su librería.
A mí personalmente me ha gustado mucho. Espero que hayas disfrutado tanto o más que yo. Ah, se me olvidaba decirte que puedes descargar el ejemplo desde nuestra web. Nos vemos pronto.